Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Anime. Hoy vamos a comenzar con los temas de fisiología y vamos a hablar un poco acerca de la fisiología respiratoria. Cómo es que nuestros pulmones permiten la entrada y la salida de aire en ellos y así nosotros podamos respirar normalmente. Comencemos. La principal función de nuestro sistema respiratorio es el intercambio de oxígeno por CO2, para que de esta manera las células de nuestro organismo obtengan la energía por medio del oxígeno que impulse su funcionalidad y de igual manera eliminen lo que han consumido en forma de CO2. A nivel de nuestras células, específicamente en las mitocondrias, se lleva a cabo la producción de ATP, que es el combustible por el cual vamos a ejercer las diferentes funciones en nuestro organismo. Esta mitocondria utiliza una cadena transportadora de electrones para generar ATP mediante el intercambio de estos electrones. Y para conseguir estos electrones, la mitocondria lo consigue gracias al oxígeno, debido a que el oxígeno, por sus propiedades químicas, tiene una gran capacidad de arrancar electrones y de enviarlos a otros sitios, de tal manera que se genera la cadena transportadora de electrones y que se produzca la cantidad necesaria de ATP en cada una de las células de nuestros tejidos. Entonces, lo que necesita la mitocondria es recibir grandes cantidades de oxígeno que le permitan producir este ATP y desechar lo que ha consumido. Todo esto es gracias a que tenemos un sistema funcional en nuestro organismo, el denominado sistema respiratorio. Cuando hay alguna alteración en este porque no se recibe la cantidad adecuada de oxígeno o porque no se puede eliminar correctamente el producto de desecho, se origina un desequilibrio que no va a permitir el funcionamiento adecuado de nuestras células. Como todo sistema de nuestro organismo, el sistema respiratorio está estructurado de forma idónea para cumplir sus funciones. Tenemos así que este sistema está compuesto por los pulmones y por una serie de vías respiratorias que conectan el ambiente externo y transportan el oxígeno por medio de ellos hacia los pulmones, en donde se va a realizar el intercambio gaseoso. De esta manera, se ha dividido a este sistema en una zona conductora y en una zona respiratoria. La zona conductora comienza en nuestra nariz, la cual ejerce la función de humidificar, calentar y filtrar el aire. Posteriormente a nuestra nariz tenemos a los tres cornetes, los cuales también contribuyen a la humidificación del aire y a calentarlo. También tenemos a la faringe, que se continúa con la laringe, y los cuales van a permitir que pase únicamente aire y no partículas grandes, con la finalidad de que la vía respiratoria esté limpia y de que el aire llegue de la forma más adecuada a los pulmones. Luego tenemos la tráquea y finalmente, continuada de este, la carina, la cual inicia la división de los bronquios. Y a partir de aquí, cada bronquio se va a dividir de dos en dos hasta llegar a los alveolos. Son alrededor de 23 divisiones de estos bronquios y más o menos a la generación número 19 es que estos empiezan a ser funcionales, es decir, que van a comenzar a tener intercambio gaseoso. Las generaciones anteriores cumplen únicamente la función de conducir el aire, es decir, no realizan intercambio gaseoso. Las paredes de estas vías conductoras están recubiertas por músculo liso. Por su parte, la zona respiratoria incluye toda estructura que recubre a los alveolos, los bronquiolos respiratorios que acabamos de describirlos, los conductos alveolares y los sacos alveolares. Los alveolos son pequeñas evaginaciones de los bronquios terminales. Cada pulmón tiene aproximadamente 300 millones de alveolos. Las paredes de estos alveolos están recubiertas por fibras elásticas y por células epiteliales o neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2.
Estos últimos son los encargados de la producción de surfactante, algo muy importante que vamos a comentarlo más adelante. Además, estos alvéolos contienen células fagocíticas, los macrófagos alveolares, que son los soldados que van a ayudar a mantener limpios a estos alvéolos, ya que estos no disponen de cilios como lo disponen las vías conductoras. A estas estructuras netamente respiratorias se añaden los músculos y la vasculatura que los rodea. Los músculos, principalmente el diafragma, que es el encargado de que se lleve a cabo la inspiración, como lo vamos a describir, y los capilares que permiten que los alvéolos estén perfundidos, es decir, que les llegue el flujo sanguíneo adecuado para que se realice el intercambio gaseoso. Ahora, cuando respiramos de forma normal, nuestros pulmones tienen una cierta capacidad, es decir, únicamente podemos meter cierta cantidad o cierto volumen de aire y de igual manera expulsar esta cantidad. Todo esto se conoce como volúmenes pulmonares o capacidades pulmonares, los cuales van a limitar a nuestro pulmón. En una respiración tranquila y normal, es decir, en este momento que están mirando este video o cuando estamos escuchando música, supone que inspiramos y expiramos alrededor de 500 ml, lo que se conoce como volumen corriente. Esto significa que el aire que hay entre los alvéolos y las vías de conducción es de 500 ml. La cantidad adicional que se pueda inspirar por encima de este valor, por encima del volumen corriente, se denomina volumen de reserva inspiratorio. Es decir, además de la cantidad que inspiro normalmente mirando las noticias o mis series de Netflix, ¿qué cantidad extra de aire puedo meter voluntariamente en mi pulmón? El cual es de unos 3000 ml. Un ejemplo de esto es cuando vamos a meternos a una piscina. Inspiramos voluntariamente y nos metemos a la piscina. Por su parte, la cantidad que podamos expirar por encima del volumen corriente se denomina volumen de reserva expiratorio y es alrededor de 1200 ml. Es decir, después de una expiración normal, todo el volumen que podamos sacar voluntariamente. Hasta que ya no puedo más. Y por último, tenemos al volumen residual. Este volumen residual es la cantidad de aire que queda en nuestro sistema después de que realizamos una expiración máxima y ya no puedo sacar más aire, de tal manera que queda una cantidad de aire que hace que no colapsen mis pulmones y se conoce que es de 1200 ml. Además de estos volúmenes pulmonares, tenemos las capacidades pulmonares, que nos dicen cuánto aire podemos mover, y estas van a incluir a uno o más de los volúmenes que hemos mencionado. Aquí tenemos a la capacidad inspiratoria, la cual agrupa al volumen corriente, que es de 500 ml, y al volumen de reserva inspiratorio, que habíamos dicho que es de 3000 ml. Sumado esto, nos da que nuestra capacidad inspiratoria, es decir, la cantidad máxima que podemos ingresar de aire, es de 3500 ml. No podemos sobrepasar este valor. La capacidad residual funcional, que es la cantidad de aire que queda en los pulmones después que expulsamos el volumen corriente normal, y que es considerado el volumen de equilibrio para nuestros pulmones, ya que no podemos quedarnos sin aire, porque nuestros pulmones colapsarían y por ende moriríamos. Este valor es producto de la suma del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual, y sería alrededor de 2400 ml. También tenemos a la capacidad vital, que está compuesta por el volumen de reserva expiratorio y la capacidad inspiratoria, y es de unos 4700 ml. Es decir, esta capacidad vital es todo lo que puedo sacar más todo lo que puedo meter. Finalmente, tenemos a la capacidad pulmonar total. Esta capacidad pulmonar total
es prácticamente todo el aire que ingresa más todo el aire que sale, pero también se añade lo extra que no puedo sacar. Ahora bien, ¿cómo es que metemos aire a nuestros pulmones y también cómo lo sacamos? La mecánica respiratoria por medio de la cual ocurre este proceso está representada por el ciclo respiratorio, el cual consta de una fase de inspiración, una fase de reposo y la expiración. Y de igual manera, por los músculos que participan en este proceso, añadido a la adaptabilidad de nuestros pulmones y de la caja torácica a estos procesos. Como lo habíamos mencionado, el ciclo respiratorio se divide en tres fases: una fase de reposo, una fase inspiratoria y la fase de expiración. La fase de reposo es el periodo entre la fase inspiratoria y la fase expiratoria, es decir, entre meter y sacar aire. Y es cuando nuestro diafragma está en una posición de equilibrio, no desciende ni tampoco asciende. Por lo tanto, no entra ni sale aire. En esta etapa no hay flujo aéreo. En la fase de inspiración, debemos de tener en cuenta los músculos que ayudan a este proceso, principalmente el diafragma, y de igual manera las presiones que ayudan a que el aire ingrese desde el medio externo hacia nuestros pulmones. Normalmente, en la fase de reposo, la presión del aire atmosférico, que es de 760 milímetros de mercurio, es igual a la presión de los alvéolos, que también es de 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, no hay un gradiente de presión positiva que haga que el aire ingrese. Para que el aire ingrese a nuestro pulmón, la presión alveolar debe de ser menor, de tal manera que se produzca un gradiente de concentración positivo para que el aire se difunda hacia el interior de nuestros pulmones. El diafragma es un músculo que tiene la forma de una cúpula, como el techo de una casita. Está situado por debajo de los pulmones y este separa el contenido de la cavidad abdominal con la caja torácica. Cuando este diafragma se contrae, el contenido abdominal empuja hacia abajo y las costillas se horizontalizan, lo cual va a permitir que el volumen de la caja torácica y el volumen de los pulmones ascienda, de tal manera que la presión de los alvéolos disminuye y el aire puede fluir hacia los pulmones, hasta que al final de la inspiración las presiones se vuelven a equiparar y el flujo de aire hacia el interior se interrumpe. Ahora, normalmente la expiración es un proceso pasivo y ocurre todo lo contrario. Los músculos abdominales comprimen al diafragma, que, sumado a su relajación, hacen que éste vuelva a su posición normal. Y debido a las fuerzas elásticas que tienen los pulmones, que comprimen el aire que se encuentra en sus alvéolos, generan una presión positiva en ellos, que es mucho mayor que la de la atmósfera, de tal manera que se crea un gradiente de concentración positivo para que el aire fluya desde el interior de los pulmones hacia el exterior, hacia el medio ambiente, y nosotros podamos sacar el aire. La capacidad de nuestros pulmones de expandirse y contraerse es lo que se denomina como adaptabilidad del pulmón, que en otras palabras es cuán puede distenderse el pulmón para mantener el aire y cuán puede regresar a su volumen normal. Lo mismo sucede con la adaptabilidad de la caja torácica. Tanto la adaptabilidad del pulmón como la adaptabilidad torácica guardan una relación inversa muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Los pulmones generan una presión que hace que tiendan a colapsarse y la caja torácica genera una presión que hace que ésta tienda a distenderse. Entre los pulmones y la caja torácica existe un espacio virtual denominado espacio interpleural, el cual tiene una presión negativa, que es generada por las fuerzas opuestas de la caja torácica y la de los pulmones. Esta presión negativa es la que va a permitir que los pulmones no colapsen y que la pared torácica no se distienda. Traducido fisiológicamente,
Gracias a la presión intrapleural, los pulmones permanecen abiertos y no colapsan, y la caja torácica tampoco se distiende. Los cambios que pueden ocurrir en esta adaptabilidad pulmonar suponen la presencia de enfermedades, como ocurre en el enfisema pulmonar, donde hay un incremento de la adaptabilidad, o en la fibrosis, donde disminuye esta adaptabilidad. Algo importante que también debemos conocer es la tensión superficial que se genera en los alvéolos. Estos alvéolos son esferas relativamente pequeñas, lo cual implica un problema para que estos se mantengan abiertos y se puedan llenar de aire adecuadamente. Los alvéolos están recubiertos por una capa de líquido que crea una tensión superficial a partir de la atracción de sus moléculas. Esta tensión es mayor a la que crea al interior de los alvéolos, de tal manera que estas esferas se hacen más pequeñas y tienden a colapsar. Algo importante que también debemos conocer es la tensión superficial que se genera en los alvéolos. Estos alvéolos son esferas relativamente pequeñas, lo cual implica un problema para que estos se mantengan abiertos y se puedan llenar de aire adecuadamente. Los alvéolos están recubiertas por una capa de líquido que crea una tensión superficial debido a la atracción de sus moléculas. Esta tensión es mayor a la que se crea en el interior de los alvéolos, de tal manera que estas esferas se hacen más pequeñas y tienden a colapsar. Pero gracias a que nuestro organismo es perfecto y no va a permitir que esto suceda y de que dejemos de funcionar, existe el famoso surfactante, el cual se encarga de reducir esta tensión superficial. Este surfactante se encuentra en la superficie de los alvéolos y es un fosfolípido que es sintetizado por los neumocitos tipo 2 y que reduce la tensión superficial en base a la teoría anfipática de los fosfolípidos. Es decir, que tiene una porción que es hidrofóbica, la cual está ubicada hacia el exterior de los alvéolos y que hace que las moléculas se repelan entre ellas, liberando o reduciendo la tensión superficial. Y otra porción que es hidrofílica y que se encuentra hacia el interior de los alvéolos, la cual va a atraer las moléculas entre ellos. Esta producción de surfactante comienza a la semana 24 de gestación y está presente casi siempre a la semana 35. Es por esta razón que cuando más prematuramente nace el niño, menos probable es que exista surfactante, lo cual puede dar lugar al síndrome de dificultad respiratoria neonatal, que se traduce prácticamente en la falta de surfactante y en consecuencia una hipoxemia. Una vez que el aire ha sido introducido y conducido hacia los alvéolos, se debe de realizar el intercambio de oxígeno por CO2, que prácticamente es la función principal de nuestro sistema respiratorio. Esta transferencia de gases se realiza mediante difusión simple, la cual está mediada por una fuerza de impulso, que a su vez está controlada por la diferencia de presión del oxígeno o de CO2 en cada uno de los compartimentos que van a participar en este intercambio. De tal manera que si hay una presión de oxígeno en los alvéolos mayor que la que hay en el capilar pulmonar, el oxígeno va a tender a difundir o a pasar desde el alvéolo hacia el capilar pulmonar. Por su parte, el coeficiente de difusión, es decir, la cantidad de gas que pasa desde un lugar hacia otro, es diferente para cada gas. La difusión del CO2 es 20 veces mayor que la del oxígeno. Tanto el oxígeno como el CO2 se encuentran disueltos en la sangre y es por este medio que van a ser transportados desde los pulmones hacia los tejidos en el caso del oxígeno y desde los tejidos hacia los pulmones para ser expulsado como ocurre con el CO2. Cuando el gas se encuentra en el capilar pulmonar, este cae en una solución y aquí este puede estar disuelto como puede unirse a proteínas y usarlas como medios de transporte, tal como si fuera un bus, y lo utilizan para llegar a su destino, es decir, a los tejidos, o a su vez salir de los pulmones.
De igual manera, estos gases pueden estar químicamente modificados, es decir, que cambian su composición química para ser transportados, como ocurre con el CO2. El oxígeno que es inspirado por nuestras vías aéreas y que llega a nuestros alvéolos ya está listo para ser intercambiado, de tal manera que requiere de los capilares sanguíneos que aporten el flujo sanguíneo adecuado para que pueda ser intercambiado este oxígeno por el CO2. El corazón derecho es el encargado de abastecer la zona pulmonar. Este flujo, que es sangre venosa, es decir, sangre desoxigenada, fluye por medio de las arterias pulmonares hacia los alveolos donde va a ocurrir el intercambio gaseoso. El valor de las presiones que existe entre estos compartimientos, es decir, entre los alveolos que contienen el oxígeno y el capilar pulmonar, que lleva sangre sin oxígeno y el CO2 son muy diferentes. Existe una mayor presión de oxígeno en el alveolo que en el capilar, de tal manera que el oxígeno tiende a pasar desde el alveolo hacia el capilar pulmonar. Y ocurre exactamente lo contrario para el CO2. La presión de CO2 es mayor en el capilar pulmonar que en el alveolo, de tal manera que este CO2 difunde desde el capilar pulmonar hacia el alveolo y posteriormente hacia el exterior. Una vez que el oxígeno cae en el capilar, este queda disuelto, como ya lo habíamos mencionado. Aproximadamente un 2% del oxígeno total queda disuelto en el plasma sanguíneo, pero el 98% del oxígeno restante se va a unir y va a ser transportado por medio de una proteína, que es la hemoglobina. Esta hemoglobina va a ser el bus que nuestro oxígeno va a tomar para llegar a su destino, que son los tejidos. El recorrido comienza en los capilares pulmonares, por donde, por medio de las venas pulmonares, que son las únicas venas de nuestro organismo que transportan sangre oxigenada, va a llegar hacia el corazón izquierdo. Y a partir de aquí, por medio de la aorta, la hemoglobina cargada de oxígeno se va a dirigir hacia lo que es los tejidos. Una vez que la hemoglobina llegó a los tejidos, el oxígeno debe liberarse de esta, de tal manera que las células de nuestros tejidos puedan captar el oxígeno necesario para que éstas cumplan con sus funciones metabólicas. Una vez que las células hayan cumplido su función metabólica, queda un producto de desecho, que es el CO2. Este CO2 ahora va a difundir desde la célula que ya cumplió su función hacia el capilar pulmonar, hacia las venas. Una vez que el CO2 cae en las venas o en el capilar celular, esta va a caer en forma de gas disuelto en un 5% y un 3% va a utilizar el mismo transporte que utilizó el oxígeno, que es la hemoglobina. Pero el transporte más importante que utiliza el CO2 es en forma de bicarbonato, es decir, el CO2 modificó su estructura química para que pueda ser transportado. Aproximadamente el 90% del CO2 es transportado en forma de bicarbonato, de tal manera que este CO2 va a transportarse por medio de las venas de nuestro cuerpo hacia el corazón derecho. Del corazón derecho, por medio de las arterias pulmonares, va a partir hacia el lugar del intercambio gaseoso, que son los pulmones, donde después va a ser expulsado hacia el exterior. Todo este proceso está limitado tanto por la ventilación de los alvéolos, es decir, que los alvéolos estén constantemente llenos de aire o cargados de oxígeno, como también por el flujo de sangre que llegue a ellos y que permitan este intercambio gaseoso. Ahora, la respiración es un proceso involuntario y es altamente variable. Cuando nosotros estamos durmiendo, cuando hacemos ejercicio, cuando nos ponemos a cantar en el baño o cuando tenemos alguna alteración patológica, los requerimientos de oxígeno son muy variables, de tal forma que este proceso de respiración necesita de un centro superior que adapte la respiración a ello. Y como en todo nuestro organismo,
toda función adaptable está comandada por nuestro cerebro, el cual va a estar diciéndole constantemente a nuestros pulmones, respira, respira, respira. El bulbo raquídeo en el tronco del encéfalo es quien va a comandar esta misión. Este va a ser el generador de patrones central. Entonces, este bulbo va a encargarse de lanzar varios estímulos cada X cantidad de tiempo que van a ser comunicados por varios nervios de la médula espinal, como el nervio frénico, que va a llegar a mi diafragma y le va a decir que se contraiga cada X cantidad de tiempo, de tal manera que yo pueda respirar. Además de ello, existen centros superiores como la corteza cerebral que también está en la capacidad de enviar órdenes que puedan controlar la respiración. De hecho, es por acción de mi corteza que yo puedo controlar mis respiraciones para hablar y emitir un sonido y así poder explicar esta conferencia. De igual forma, cuando esta corteza desea activarse, inhibe a los mecanismos del control del tronco encefálico. Por ejemplo, una persona puede hiperventilar o hipoventilar de forma voluntaria, es decir, aumentar o disminuir el número de respiraciones voluntariamente. A pesar que las funciones respiratorias están controladas principalmente por las acciones del bulbo, algunas funciones superiores, como las de mi corteza, pueden inmiscuirse en el proceso y ayudar a controlar en situaciones especiales. Entonces, este generador central, que es quien toma el timón en este proceso, manda estímulos por medio de nuestros nervios, en este caso el nervio frénico, aunque hay algunos otros, y hace que nuestro diafragma se contraiga, haciendo que se amplíe nuestra caja torácica y nuestros pulmones, y así estos se llenen de aire por medio de la presión negativa que ya habíamos mencionado anteriormente. Sin embargo, para supervisar todo este proceso, yo voy a tener algunos sensores centrales y periféricos que van a estar como soldaditos, controlando que todo marche de forma adecuada. Los sensores periféricos que se encuentran ubicados en la aorta y en las carótidas se van a encargar de sentir cuando ocurren alteraciones químicas en el oxígeno, en el CO2 y en el pH. Y cuando detecten o cuando haya algún cambio, estos van a retroalimentar a nuestro cerebro, que es nuestro comandante central, y van a estarle diciendo, nos hace falta respirar más o nos hace falta respirar menos, de tal manera que todo esto se regule y todo se mantenga en un equilibrio. Además de estos soldados periféricos, voy a tener un soldado quimiorreceptor central, cuya característica principal es que va a ser especialmente sensible al CO2, casi nada para el oxígeno, y va a controlar la respiración de igual manera que lo hace los quimiorreceptores o sensores centrales. Y bien, es esto básicamente lo que quería presentarles el día de hoy, cómo se lleva a cabo el proceso de la respiración que permite que nosotros respiremos y nos mantengamos activos todos los días. Por supuesto, les dejo aquí las referencias de donde obtuve la información. Literalmente lo tomé del libro de Fisiología de Linda Constanzo, que está muy bueno, se lo recomiendo, y las imágenes las obtuve del navegador de Chrome. Y con esto acaba la información de este video. Espero haya sido de su agrado y no olviden de suscribirse en mi canal de YouTube y seguirme en las páginas en Instagram y Facebook.